En algún lugar, en este preciso instante, hay un hijo que está completamente solo en una habitación llena de gente. Está rodeado de familia. Está físicamente presente, pero algo en su esencia, algo en el tejido más profundo de su ser, permanece invisible. No porque nadie pueda verlo, sino porque nadie verdaderamente lo ve. Nadie mira profundamente. Nadie pregunta quién es realmente. Es como si existiera tras un vidrio grueso, que todos pueden ver a través de, pero que impide que cualquiera verdaderamente lo toque, lo conozca, lo reconozca como real. Una estadística perturbadora nos persigue como un fantasma. El 63% de los hijos reportan haber crecido sintiéndose invisibles en sus propias familias, no físicamente invisibles, sino invisibles de una manera más profunda, de una manera donde podrían desaparecer y nadie realmente lo notaría hasta que llegara la hora de la cena, de una manera donde sus logros eran ignorados, sus fracasos eran minimizados, sus emociones eran pasadas por alto, sus existencias eran simplemente toleradas. Imagina esto, un niño en una casa, un niño que obtiene una A en un examen. Corre a casa emocionado, queriendo compartir. Entra a la sala donde está su padre, que está mirando televisión. El niño espera y espera. Y finalmente dice, «Papá, obtuve una A». El padre mira de reojo. Dice, «Bien», y vuelve a mirar la televisión. El niño permanece allí un momento más, esperando algo. Un reconocimiento, una celebración, algo que le diga que este logro importa, que él importa. Pero nada viene. Así que se va a su habitación. Y en ese momento algo se instala en el cerebro del niño. Algo que dice, mis logros no importan, mi emoción no importa, yo no importo. Este es el primer secreto que la sociedad ha convenido colectivamente en ignorar, que existe una forma de abuso que es tan sutil, tan normalizada, que la mayoría de las personas no la reconocen como abuso en absoluto. Es el abuso de la invisibilidad, es la negligencia de ser ignorado, es la negligencia de no ser realmente visto. Y es quizás más destructivo que muchas otras formas de trauma porque destruye no solo la confianza del hijo, sino su sentido fundamental de que existe. Los psicólogos lo llaman negligencia emocional, pero ese término es demasiado clínico, demasiado distante, para capturar la realidad cruda de lo que sucede. Un hijo que es ignorado no está simplemente experimentando negligencia, está siendo sistemáticamente borrado. Está siendo lentamente convencido de que su existencia no tiene significado. Está siendo programado, a través de 1000 pequeños actos de indiferencia, a creer que es fundamentalmente invisible. Que no importa cuánto brille, cuánto logre, cuánto se esfuerce, simplemente no será visto. Y aquí está lo más aterrador. El hijo que no es visto a menudo crece haciendo exactamente lo que sería lógico esperar. Crece intentando ser visto. Crece buscando desesperadamente esa validación que nunca recibió en casa. Crece persiguiendo logros, pensando que si solo puede ser lo suficientemente exitoso, entonces finalmente será visto, entonces finalmente importará, entonces finalmente será real. El documental de la psique moderna es en realidad la historia de millones de hijos invisibles que crecieron en casas llenas de gente, que crecieron rodeados de hermanos, padres, abuelos, pero fundamentalmente desconectados, que crecieron aprendiendo que la mejor forma de sobrevivir era no llamar la atención, que aprendieron a ser pequeños, a no ocupar espacio, a no tener necesidades visibles, porque cuando intentaban ser visto, lo único que recibían era ignorancia. En los próximos minutos exploraremos cómo el hijo que no fue visto desarrolla patrones de comportamiento que lo perseguirán durante décadas, cómo busca desesperadamente ser reconocido a través de logros que nunca lo satisfacen, cómo su sistema nervioso fue recalibrado para creer que es fundamentalmente invisible, cómo la ausencia de ser visto crea una presencia abrumadora de ansiedad, depresión y una sensación persistente de que algo está fundamentalmente mal contigo. No es ficción. Es neurobiología. Es psicología del abandono visual. Es la sombra colectiva de una sociedad que ha aprendido a ver sin verdaderamente ver, que ha aprendido a mirar sin verdaderamente reconocer. Detente aquí, porque lo que acabas de escuchar no fue solo una descripción, fue un acto de ver. Fue alguien mirándote directamente a los ojos y diciéndote, yo te veo, yo veo tu dolor, yo veo tu invisibilidad. Si mientras escuchabas sintiste algo rompiéndose en tu pecho. Si reconociste esa casa, esa familia, esa indiferencia constante. Si de repente comprendiste por qué, incluso después de todos tus logros, todavía te sientes vacío. Si finalmente entendiste por qué no importa cuánto hagas, siempre sientes que no es suficiente. Entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. No es una invitación, es un acto de reconocimiento, porque lo que viene es más profundo, es más revelador, y es exactamente lo que el niño invisible dentro de ti
ha estado esperando que alguien finalmente tuviera el coraje de ver completamente. Suscríbete, activa la campana, porque finalmente aquí vas a ser visto, y aquí tu invisibilidad será transformada en existencia verdadera. La neurociencia moderna ha revelado algo que devastará a cualquiera que entienda sus implicaciones. El cerebro de un hijo que fue ignorado durante la infancia desarrolla patrones neurales, que son literalmente los patrones de alguien cuya existencia no fue validada. No estamos hablando de diferencias superficiales, estamos hablando de cambios estructurales profundos en cómo el cerebro procesa la validación, el reconocimiento, el sentido de ser real. Los investigadores en la Universidad de Stanford han conducido estudios neuroimagen sofisticados con adultos que reportan haber crecido invisibles en sus familias. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. La corteza prefrontal medial, esa región que es crucial para la capacidad de comprender el propio estado mental, para la reflexión de sí mismo, para la capacidad de decir «yo existo», mostraba patrones de activación significativamente reducida. Básicamente, el cerebro del hijo ignorado aprendió a no verse a sí mismo, aprendió a no reflejarse, aprendió a no existir verdaderamente en su propia conciencia. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en el sistema de recompensa del cerebro. Cuando el hijo que fue ignorado experimentaba reconocimiento, cuando alguien le decía algo positivo, su cerebro no mostraba la activación típica de placer o validación. En su lugar, mostraba patrones de desconfianza, de rechazo. Como si el cerebro estuviera diciendo, esto no es real, no puedo confiar en esto, voy a prepararme para la decepción inevitable. El resultado es un adulto que está permanentemente en un estado de espera. Un adulto que está constantemente buscando ser visto, pero que simultáneamente desconfía profundamente de cualquier validación que recibe. Un adulto que ha sido programado de tal manera que incluso cuando finalmente es visto, cuando finalmente recibe el reconocimiento que ha estado persiguiendo desesperadamente, su sistema nervioso lo rechaza, lo interpreta como falso, lo experimenta como una amenaza. La neurocientífica Bessel van der Kolk ha documentado que la invisibilidad crónica durante la infancia crea patrones neurales similares a los de la disociación. El hijo ignorado desarrolla literalmente la capacidad de desconectarse de su propia existencia. Es como si dijera, si nadie me ve, entonces yo tampoco necesito verme a mí mismo. Puedo simplemente no existir. El resultado es un adulto que experimenta una profunda sensación de irrealidad, de que está observando su propia vida desde fuera de su cuerpo, de que nada es verdadero porque él fundamentalmente no es real. Los investigadores en el Instituto de Psicología del Desarrollo en Toronto han conducido estudios longitudinales siguiendo a niños que fueron ignorados desde la infancia hasta la adultez. Lo que encontraron fue una serie predecible de consecuencias. Mayor prevalencia de depresión, especialmente depresión que se manifiesta como una sensación de no importancia. Mayor incidencia de trastornos de identidad. Mayor probabilidad de desarrollar síndrome del impostor extremo. Mayor tendencia a buscar validación en todas partes menos en sí mismo. Mayor predisposición a las adicciones, especialmente aquellas que proporcionan una sensación rápida de ser visto o validado. Ahora miremos hacia la sabiduría ancestral. En prácticamente todas las culturas tradicionales existía una práctica conocida como la mirada de reconocimiento. Era un ritual donde los ancianos miraban específicamente a los jóvenes y los reconocían. Les decían que los veían, que sabían quiénes eran, que su existencia tenía valor. No era un ritual casual. Era una práctica que se entendía como absolutamente crítica para el desarrollo saludable. En las culturas africanas existe el concepto de Ubuntu, que literalmente significa yo soy porque tú eres. Es un reconocimiento de que la existencia de otro es lo que valida tu propia existencia. Es el opuesto exacto de la invisibilidad. Es una afirmación de que todos estamos interconectados a través del reconocimiento mutuo, que ver a otro es un acto de amor fundamental. Los indígenas norteamericanos tienen una práctica donde el Consejo de Ancianos se reúne específicamente para ver a los jóvenes, para reconocer sus logros, para validar su existencia, para decirles que importan. Se entendía profundamente que un joven que no era visto por su comunidad se convertiría en un adulto perdido, que la visibilidad no era un lujo, era una necesidad fundamental. Carl Jung escribió sobre el concepto del espejo de los padres. Dijo que el hijo necesita ver su propia existencia reflejada en los ojos de sus padres, que cuando un padre mira a su hijo, lo que el hijo ve en esos ojos es la confirmación de que existe, de que importa, de que es real. Pero cuando esos ojos son indiferentes, cuando están mirando hacia otro lado, cuando el padre está más ocupado con su propio mundo interior para verdaderamente ver al hijo, entonces el hijo no tiene espejo. El hijo no puede confirmarse a sí mismo como real. Los antiguos filósofos griegos entendían algo crucial sobre la percepción.
Platón escribió que la realidad no era solo sobre existir físicamente, era sobre ser percibido conscientemente, era sobre estar en la conciencia de otro. Un objeto que no es percibido, en cierto sentido, no existe verdaderamente. Aplicado a los seres humanos, esto era profundamente importante. Un hijo que no es percibido por sus padres es, en cierto sentido profundo, irreal. En el mundo externo, el hijo que no fue visto a menudo muestra signos que la mayoría de las personas pasan completamente por alto. Este es parte de lo que lo hace tan peligroso, tan invisible aún en la adultez, tan fácil de ignorar. El primer signo es lo que podríamos llamar la compulsión de logro vacío. El adulto que constantemente está persiguiendo logros, que tiene un currículum impresionante, que parece exitoso desde cualquier métrica objetiva, pero que internamente se siente completamente vacío, que obtiene el logro que ha estado persiguiendo y descubre que no le proporciona satisfacción, que apenas puede celebrar antes de pasar al siguiente logro. La segunda señal es la incapacidad de creer en la validación cuando finalmente llega. El adulto que recibe un cumplido y lo rechaza inmediatamente. Oh, no, realmente no es gran cosa. Cualquiera podría haberlo hecho. Fue solo suerte. El cumplido, en lugar de ser integrado, es rechazado. Es como si el adulto tuviera un sistema inmunológico psicológico que ataca cualquier validación positiva, viéndola como una amenaza. La tercera señal es la sensación crónica de ser un impostor. El adulto que, no importa cuánto logre, siente que es un fraude, que en cualquier momento será descubierto, que en realidad no merece el éxito que ha alcanzado, que fue solo suerte, o que engañó a todos de alguna manera. El síndrome del impostor no es simplemente baja autoestima. Es un reflejo directo de no haber sido visto cuando era niño. Es el cerebro diciendo, si verdaderamente fuera digno de ver, entonces mis padres me habrían visto. La cuarta señal es la dependencia extrema de validación externa. El adulto que constantemente busca confirmación de otros, que publicaría algo en las redes sociales y lo revisaría obsesivamente para ver cuántos likes obtuvo, que necesita que otros le digan constantemente que está haciendo bien, que sin esa validación externa no puede confirmar que existe, que sin los ojos de otros diciéndole «eres real» no puede realmente creerlo. La quinta señal es la incapacidad para disfrutar del éxito en privado. El adulto que obtiene un logro pero que no puede realmente celebrarlo, a menos que otras personas lo sepan, que necesita contárselo a otros para que sea real, que la experiencia no tiene significado si nadie más está allí para validarla. Es como si el evento solo existiera cuando hay testigos. Sin testigos, el evento nunca verdaderamente sucedió. La sexta señal es lo que podríamos llamar el miedo a la invisibilidad renovada. El adulto que vive con una ansiedad constante de que volverá a ser invisible, que si deja de producir, si deja de lograr, si no mantiene el performance, será nuevamente ignorado. Así que continúa trabajando incesantemente, continúa persiguiendo, continúa intentando ser visto, pero siempre con la sensación de que está un paso alejado de la invisibilidad nuevamente. La séptima señal es la dificultad para conocer los deseos propios. El adulto, que puede describir exactamente lo que otros quieren de él, pero que cuando se le pregunta qué quiere él, no tiene respuesta, porque fue tan enfocado en ser visto que nunca desarrolló un sentido claro de quién es cuando no está siendo mirado. Su identidad es fundamentalmente externa, depende completamente de lo que otros quieren de él. La octava señal es la experiencia de éxtasis seguido por depresión. El adulto que obtiene el logro que ha estado persiguiendo experimenta un momento de euforia, pero luego cae en una depresión profunda, porque el logro no cambió fundamentalmente nada. Todavía se siente invisible, todavía se siente irreal. Y la caída de la euforia a la depresión es aún más profunda porque destaca la futilidad de la búsqueda. El adulto se da cuenta, en esos momentos de claridad, que podría lograr cualquier cosa y aún no sería suficiente, porque lo que realmente necesitaba, lo que realmente quería, era ser visto cuando no estaba haciendo nada, cuando era simplemente él, sin logros, sin performance, solo existiendo. Lo que sucede a nivel individual tiene ramificaciones colectivas que hemos aprendido a normalizar completamente. Cuando millones de hijos crecen siendo ignorados, cuando generación tras generación de personas internalizan la creencia de que son fundamentalmente invisibles, se crea lo que podríamos llamar una epidemia de invisibilidad. Una sociedad donde la mayoría de las personas se siente invisible, donde todos están compitiendo por ser vistos, donde la competencia por la atención se ha convertido en la lucha fundamental de nuestra época. Imagina una sociedad donde la mayoría de las personas está operando desde un lugar profundo de no ser visto, donde todos tienen un niño interno que está rogando, por favor, veme, por favor, reconoce mi existencia.
El resultado es una sociedad que está constantemente buscando validación, que está constantemente produciendo, que está constantemente performando, que ha convertido la existencia en un acto constante, desesperado de ser visto. Las redes sociales son un síntoma perfecto de esto. Los investigadores han documentado que las redes sociales son adictivas precisamente porque proporcionan la ilusión de ser visto. Que alguien haga clic en me gusta en tu publicación, que alguien comience tu contenido, que alguien reconozca tu existencia. Es exactamente la validación que el niño invisible nunca recibió. Y porque es una satisfacción simulada, porque es superficial, porque se desvanece rápidamente, la necesidad es insaciable. Las personas revisan obsesivamente sus teléfonos, persiguiendo ese próximo like, ese próximo momento de ser vistos. A nivel económico, esto es perfectamente funcional para el sistema. Las corporaciones aman cuando los empleados son motivados principalmente por validación externa, cuando necesitan constantemente demostrar su valía a través de producción, cuando están dispuestos a trabajar incesantemente porque creen que el trabajo es lo que los hace dignos de ser visto. Lo que Jung llamaría el campo de distorsión colectiva es visible aquí de manera profunda. Hemos creado una realidad compartida, donde el éxito es lo que te hace visible, donde si no logras nada notable simplemente no existes, donde el valor de una persona está directamente vinculado a sus logros. Hemos construido literalmente una sociedad donde el hijo invisible es recompensado por permanecer invisible mientras produce. Es el acuerdo fáustico perfecto. La arquetipología es profunda. El arquetipo del buscador perdido es ahora uno de los más prevalentes en la cultura occidental. Es la imagen del adulto joven que está constantemente buscando significado, que está constantemente persiguiendo algo sin saber verdaderamente qué es, que está impulsado por una sensación de que falta algo, que debe haber más. Ese algo que falta es simplemente ser visto, ser verdaderamente conocido, ser validado en su mera existencia sin tener que ganarlo a través de la producción. Los sistemas educativos también participan activamente en esta invisibilidad. Los estudiantes que no obtienen As simplemente desaparecen. Los que no son atletas están invisibles. Los que no son populares pueden estar en la misma sala durante 4 años y sin embargo pasar sin ser verdaderamente vistos. El sistema educativo ha sido diseñado para hacer visible solo a ciertos tipos de estudiantes. Los demás simplemente pasan a través, invisibles, internalizando la creencia de que no tienen valor. La industria del bienestar también se beneficia de esto. Los libros de autoayuda, los programas de terapia, los coaches de vida, todos están vendiendo esencialmente la promesa de ayudarte a ser visto, de ayudarte a encontrar tu verdadera identidad, de ayudarte a ser lo que siempre quisiste ser. Pero lo que no venden es la verdad más simple, que tu identidad ya existe, que no necesitas ser visto por el mundo, que necesitas ser visto por ti mismo. Y por supuesto, eso no vende tanto. Hemos llegado al punto donde el conocimiento debe transformarse en un acto revolucionario de autorreconocimiento. La pregunta que resuena profundamente en la mente de alguien que reconoce estos patrones es urgente. ¿Cómo puedo ser visto si nadie me mira? ¿Cómo puedo confirmar mi existencia si no tengo validación externa? ¿Cómo puedo dejar de perseguir desesperadamente logros para sentirme real? El primer elemento del protocolo es lo que podríamos llamar la práctica de la automirada consciente. Y esto significa, literalmente, comenzar a verte a ti mismo, a mirarte directamente. No en un espejo físico, sino en el espejo de tu propia conciencia. Significa comenzar a notar tu propia existencia, a decir en voz alta, yo existo, yo soy real. Mi existencia tiene valor simplemente porque estoy aquí. Puede parecer absurdo, puede parecer ridículo, pero para alguien que pasó décadas siendo invisible, es revolucionario. El segundo elemento es la desconexión estratégica de la validación externa. Y esto es difícil, porque hemos sido entrenados a depender completamente de ella. Pero significa comenzar a no revisar obsesivamente tus redes sociales. Significa comenzar a hacer cosas sin documentarlas. Significa comenzar a vivir momentos que nadie más verá nunca. Porque lo importante es que tú los viste. Lo importante es que existieron en tu conciencia. El tercer elemento es la redefinición del éxito, especialmente en relación a ti mismo, porque es probable que tu definición de éxito ha sido completamente externa. Éxito significa que otros reconocen lo que hiciste. Así que necesitas comenzar a redefinir. Éxito podría significar que hoy descansé sin sentir culpa. Éxito podría significar que hice algo solo porque me gustó, sin necesidad de que otros lo supieran. Éxito podría significar que pasé el día siendo simplemente yo, sin performance, sin pretensión, solo existiendo. El cuarto elemento es la excavación de la identidad verdadera. Porque bajo toda la búsqueda de validación externa, hay una persona verdadera,
con deseos verdaderos, con preferencias verdaderas, que nunca fue permitida existir. Necesitas comenzar a preguntarte profundamente, ¿quién sería yo si nadie me estuviera mirando? ¿Qué haría si no importara lo que otros pensaran? ¿Qué me gusta realmente, sin preocuparme de cómo se ve? ¿Quién soy cuando no estoy performando? Y estas no son preguntas que se responden una sola vez. Son preguntas que necesitas vivir. El quinto elemento es la práctica de la validación interna. Necesitas aprender a validarte a ti mismo. Cuando haces algo bien, en lugar de buscar que otros lo reconozcan, necesitas reconocerlo tú. Necesitas decirte a ti mismo, bien hecho, estoy orgulloso de ti. Cuando obtienes un logro, necesitas permitirte celebrarlo, solo, sin público. Necesitas aprender que la validación que importa es la que viene de adentro. El sexto elemento es la integración de la invisibilidad. Porque aquí está el paradoja. Parte de tu poder viene de tu invisibilidad. Has aprendido a observar. Has aprendido a notar cosas que otros pierden. Has desarrollado una sensibilidad particular a la experiencia humana. En lugar de pelear constantemente contra tu invisibilidad, necesitas comenzar a verla como una parte de quién eres, a honrarla, a reconocer que ha sido tu refugio. Y luego, desde ese lugar de aceptación, comenzar a elegir cuándo ser visible y cuándo permanecer invisible. Hemos llegado al punto más profundo, donde la verdad fundamental debe ser enunciada. La pregunta que permanece en las sombras es esta. ¿En qué momento exacto decidiste que no eras digno de ser visto? No fue un momento. Fue 1000 momentos de indiferencia. Fue cada logro ignorado. Fue cada emoción pasada por alto. Fue cada vez que entraste a una habitación y nadie realmente te vio. Fue la acumulación de todos estos momentos lo que instaló en tu psique la creencia de que eres fundamentalmente invisible. El filósofo Maurice Merleau-Ponty escribió algo profundamente importante sobre la percepción. Dijo que la percepción es bidireccional, que cuando veo a otro, ese otro también me ve a mí, que la relación de observación es mutua. Pero aquí está lo trágico. En muchas familias, esa reciprocidad no existe. El hijo mira al padre, pero el padre no ve al hijo. Y en esa asimetría, el hijo internaliza algo devastador, que su existencia no es lo suficientemente importante como para ser considerada verdaderamente. La verdad oscura que persigue a todos los hijos invisibles es esta, que podrían lograr cualquier cosa, y aún así no sería suficiente, porque lo que realmente necesitaban, lo que realmente querían, no podía ser alcanzado a través del logro. Querían ser visto en su totalidad, querían ser reconocido sin tener que ganarlo. Querían que alguien dijera, veo que existes, y tu existencia me importa simplemente porque eres tú. Y eso no es algo que se puede lograr, es algo que solo se puede recibir, o en ausencia de recibirlo de otros, es algo que tienes que darte a ti mismo. Jung escribió sobre el concepto del viaje del héroe, donde el héroe debe descender a las sombras para encontrar el tesoro perdido. En el caso del hijo invisible, el viaje es un descenso a la propia invisibilidad. Es un viaje a los lugares donde sientes que no existes. Es una confrontación directa con la creencia de que eres irreal, y el tesoro que se encuentra al final no es la validación de otros, es el descubrimiento de que tu realidad no depende de ser visto por otros, que tu existencia es válida simplemente porque eres. Y aquí está el giro que cambia todo. Aquí está la verdad que debe ser escuchada en los rincones más profundos de tu ser, que el momento en el que finalmente te ves a ti mismo, en el que finalmente reconoces tu propia existencia, en el que finalmente dices, yo importo, yo soy real, yo existo. Ese es el momento en el que algo fundamental cambia. No es que el mundo de repente te vea, es que dejas de requerir que lo haga. Tu existencia se vuelve independiente de los ojos de otros. Y cuando eso sucede, cuando finalmente te liberas de la necesidad de ser visto, algo extraordinario ocurre. Paradójicamente, comienzas a ser verdaderamente visto. Porque las personas pueden sentir la diferencia entre alguien que está desesperadamente buscando validación y alguien que simplemente existe. Pueden sentir la autenticidad, pueden sentir la libertad. Y eso es infinitamente más atractivo que cualquier cantidad de logros, porque es real. El hijo que fue invisible durante décadas no puede cambiar el pasado, no puede hacer que sus padres lo vean retroactivamente, no puede forzar que su familia le reconozca lo que fue robado, pero lo que puede hacer es algo mucho más poderoso. Puede aprender a verse a sí mismo, puede aprender a validar su propia existencia, puede aprender a vivir no para ser visto por otros, sino en la profunda satisfacción de verse a sí mismo y reconocer, sí, yo existo, yo soy real, y eso es suficiente. La verdad aterradora que persigue a nuestras sociedades es que continuamos creando hijos invisibles, continuamos ignorando, continuamos persiguiendo logros, mientras descuidamos la necesidad fundamental de ser visto.
Continuamos construyendo sistemas donde la invisibilidad es la norma y la visibilidad es algo que debe ser ganado a través de la producción constante. Pero aquí está la nota final, la que debe reverberar en los rincones más profundos de tu ser. No necesitas ser visto por el mundo. No necesitas que tus padres finalmente reconozcan tu valor. No necesitas logros para ser digno. Necesitas simplemente mirarte a ti mismo, con compasión, con aceptación, con la plena conciencia de que tu existencia, aquí y ahora, tal como eres, es suficiente. Es digna, es real. Y ese es el verdadero acto de visibilidad. No ser visto por otros, es finalmente verte a ti mismo. Y cuando eso sucede, cuando finalmente cruzas ese umbral, descubrirás algo extraordinario, que la invisibilidad externa ya no tiene poder sobre ti, porque ya no necesitas que otros confirmen que existes, porque finalmente, después de todas estas décadas, tú eres el que te ve.